Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este 12 de septiembre, 24º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio desde la perspectiva teológica, pastoral y catequética de San Marcos. La columna vertebral del Evangelio de San Marcos es el discipulado, es el tema favorito de Marcos. San Marcos no conoció al Señor, es discípulo de los discípulos. Pablo lo menciona cuando dice Juan Marcos, este jovencito que quiso acompañarlos a la misión junto con Bernabé, pero que al final de cuentas tuvo que regresarse con su madre porque le extrañaba demasiado. Después encontraremos a Marcos ya más maduro, haciendo su evangelio. Muy probablemente lo escribe cerca de Galilea, de los paganos, y quizás lo termina de escribir en Roma, donde entrega la vida. El tema central, pues, es discípulos. Seguir el camino de Jesús. El discípulo es eso. Los y las discípulos y discípulas están llamados a seguir con una espiritualidad profunda al Maestro. El texto de hoy está relacionado con el discipulado. La pregunta que hace Jesús en Cesarea de Filipo, un lugar donde había un santuario que los romanos habían levantado en honor de un dios romano al quien daban culto, famoso Cesarea de Filipo, porque era el centro religioso de los paganos, de los romanos. Ahí Jesús pregunta primero a los discípulos qué dice la gente. Una encuesta que resulta ser un fracaso. Ellos dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Pero no recogen el dato que quiere Jesús.
¿La gente ha entendido quién es Jesús? La respuesta es no. La respuesta es un revés a Jesús. Señor, la gente no te ha reconocido como Mesías. La respuesta de Pedro es el reconocimiento del discípulo, de la comunidad de los discípulos que lo proclama. Tú eres el Mesías. Cuando le preguntan, ¿y yo quién soy para ustedes? Los discípulos, las discípulas, tienen que tener definido en su corazón quién es Jesús. La gente que no lo conoce dice, pues tal vez sea Juan el Bautista, tal vez Elías o tal vez algún profeta que ha vuelto, pero nada más. La pregunta puede interesarnos a nosotros también. Sé como discípulo bautizado, porque el bautismo nos hace discípulos y discípulas. Sé la respuesta de mi fe ante la pregunta, ¿quién eres tú, Señor? ¿Te conozco? Sé quién eres, sé por qué creo en ti. Ojalá los católicos podamos dar una respuesta personal, no por fuera. No una respuesta de que, sí, porque mi tatarabuela era catoliquísima, sí, porque mi tía también, porque mi madrina, porque eso, qué bueno. No, tú, ¿qué dices? Como Pedro, tú eres el Mesías. Lo que sigue es la dinámica de la confirmación de lo que significa seguir a Jesús. El seguimiento de Jesús está marcado por la renuncia. Por eso en la dinámica Pedro queda mal cuando quiere persuadir al Señor de que no puede ir a la cruz, porque Pedro pensaba que era un Mesías triunfalista, un Mesías que pondría orden político, económico en Palestina, el país judío. Pero no es eso Jesús. Por eso dice, apártate de mí, Satanás. No es que San Pedro sea Satanás, no, sino su forma de pensar. Porque Jesús enseña una doctrina no de poder, no de sumisión, no de orgullo, no de opresión, no de ofensa a nadie. La vida, el ejemplo de Jesús y el reino que anuncia están relacionados con la respuesta de los discípulos y las discípulas. Renuncia a sí mismo para seguir a Jesús hacia el camino de la cruz y la resurrección. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.